Hola, buenas noches. Hola, Nerida, Dolphy, ¿cómo van? Buenas noches, profe. Bien. Buenas noches, profe. Qué bueno. Hola, ¿cómo están? Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, eh, bueno, ¿cómo les fue con los videos que les publiqué? ¿No los han acabado todavía? La verdad, profe, no he mirado ni el primero. Y Esta hermano, semana ya me toca ponerme al día con eso. ok, listo. Ese está un poquito largo. Y este tema, uy, también larguito, ¿ok? Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que he denominado planeación tributaria desde el origen contable en la organización. ¿Ok? Y esta es una temática que es bien interesante porque es que a veces uno considera que, pues, digamos que hay varios mitos alrededor de toda la parte contable y tributaria. Uno de los mitos es que la planeación tributaria solo la hacen las grandes empresas. Y pues digamos que cuando uno se pone a mirar, sí, las grandes empresas son las que realmente aprovechan la planeación tributaria, pero no significa eso que las pymes o las MIPYMES no lo puedan hacer. Cada quien desde su propia óptica puede realizar esa planeación tributaria, solo que algunos le sacan más provecho que otros, pero en realidad eso nos cubre o tiene un alcance para todos, incluso para personas naturales. Entonces, básicamente aquí lo que estoy diciendo es que uno puede realizar planeación tributaria desde el momento mismo de la concepción de la organización, cuando yo estoy diseñando o elaborando mis políticas contables. Y anteriormente se veía eso como una utopía, es decir, como que no se podía hacer, pero en la medida en que usted tiene claro el modelo de negocio y sobre ese modelo de negocio usted elabora las políticas contables, ahí mismo usted va determinando políticas para desarrollar planeación tributaria. ¿Ok? Entonces eso es bien importante y eso fue algo que nos enseñó la pandemia. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la presentación está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de lo que es el valor residual. Vamos a hablar acerca de lo que son los terrenos y los edificios. Vamos a hablar acerca de lo que son las propiedades de inversión a valor razonable, lo que es el reconocimiento de valoración de inversiones y lo que es la depreciación de activos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es, digamos que desde un punto de vista muy contable, vamos a empezar a mirar cada uno de estos ítems con el propósito de poder determinar cómo se hace planeación tributaria desde cada uno de estos escenarios, con el propósito de entender básicamente hasta dónde puede llegar la planeación tributaria, que tiene un alcance muy amplio en todo el tema de la contabilidad y básicamente de toda la organización. Eh, Antes de iniciar con estos, desglosando cada uno de esos ítems, es bien importante tener presente esta CINIF 23. Y usted dirá, ¿pero qué es esa cosa? Pues imagínese que la CINIF 23 es una normativa que digamos que se implementó en Colombia, ¿sí? Se empezó a implementar desde el 1 de enero del 2020, ¿no? Y la pandemia arrancó en marzo. Entonces, pues claro, dentro de las cuentas de todos, pues, yo creo que ninguno tenía contemplado una pandemia, y menos que nos iban a encerrar, y menos que íbamos a durar tanto tiempo encerrados, en fin, todo lo que sucedió con eso. Entonces, esta CINIF 23 se empezó a implementar en nuestro país desde el 1 de enero del año 2020 y aplica básicamente para las empresas del grupo 1, es decir, para las empresas más grandes. ¿Ok? Y usted dirá, pero estamos hablando como de un 5% de toda la torta empresarial del país. Y sí, es eso. Pero es importante tener en cuenta
que esto que está haciendo la CINIF 23, que es bien duro, puede hacerlo una MIPYME, ¿ok? Y lo puede hacer con ojos de planeación tributaria. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esta CINIF 23? Sucede que esta norma, esto es una normativa, esta norma trata acerca de lo que son las incertidumbres en los tratamientos de los impuestos sobre las ganancias, es decir, sobre todo lo que es la declaración de renta, renta de personas jurídicas. Es decir, esta CINIF 23 lo que hace es que nos indica que todas las entidades deben realizar una autoauditoría, ¿sí? Una autoauditoría tributaria con los mismos criterios o con la misma acidez como si la estuviera realizando esa auditoría tributaria, como si la estuviera realizando la DIAN, ¿ok? En ese tipo de auditorías, digamos que lo que se busca es revelar todo lo que se denomina como posiciones fiscales inciertas. ¿Y qué es una posición fiscal incierta? Pues digamos que en toda organización hay cosas que el contador, que el revisor fiscal, que la misma empresa como tal, dicen, uy, pues yo la verdad eso no sé cómo se hace, pero pues hagámoslo así, ¿sí? Entonces, eso es una incertidumbre fiscal. Algo que, de lo que yo no tengo la certeza de cómo lo estoy haciendo, pero igual lo estoy, eh, ¿cómo se dice? Macheteando, perdón por la palabra, lo estoy macheteando para cumplir con una declaración tributaria y salir de ese lío, ¿ok? Entonces lo que me dice la CINIF 23 es, mire, señores empresarios, no se me hagan los bobos, yo sé que ustedes tienen incertidumbres fiscales, yo lo que quiero es que ustedes me cuenten a través de una autoauditoría que ustedes mismos se van a hacer, me digan cuáles son esas incertidumbres fiscales y usted haga una provisión de esas incertidumbres y lo tenga ahí calculado dentro de su contabilidad, esa provisión, ¿ok? Entonces, básicamente, eso generó mucha polémica porque, pues, sí, o sea, el empresario como tal dice, no, pero es que básicamente esto a lo que me lleva es a tener que desnudarme ante la DIAN y mostrarle mis pecados, ¿sí? Decirle, así es que, mire que yo tengo incertidumbres fiscales frente al valor residual, tengo incertidumbres fiscales frente a cualquier componente del tema contable que me afecte a lo tributario. Entonces, la DIAN es consciente de eso, dice, sí, existen esas incertidumbres y pues cada quien mata sus pulgas como puede, pero eso no significa que eso esté bien o que usted lo está liquidando de forma correcta. Y aparte que yo como DIAN no me doy cuenta de eso, no, eso es lo obvio, o me vengo a dar cuenta cuando voy y le reviso a usted los libros contables y cuando miro las políticas contables, ahí detecto y digo, ay, carajo, usted está cometiendo un error acá porque está haciendo esto, esto y esto. Entonces el contador sale y dice, sí, es que eso como no lo sé, es que eso no está claro en la norma o es que eso en mi caso no aplica del todo porque es que yo hago esto en la empresa y aquello y lo otro. Entonces dice la DIAN, ah, bueno, pero ahí sí, ya no es culpa mía porque para eso crearon la CINIF 23 y es para que usted se haga esa autoauditoría, usted detecte o determine esas incertidumbres fiscales y aprovisione, ¿ok? Digan, eso, si lo tengo mal calculado, la forma correcta de calcularlo de pronto es esta y eso me implica tener una sanción de tanto, pero yo me arriesgo a declararlo como lo he venido declarando antes, ¿ok? Entonces, digamos que la DIAN se aguanta eso, pero con el riesgo de que cuando lo vaya a visitar, le va a encontrar esos pecados y le va a decir, señor, ajústeme su declaración de renta, liquídela nuevamente, pague la sanción y quedamos al día. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, digamos que muchas organizaciones pelearon en contra de esta CINIF 23, pelearon en contra de esa autoauditoría tributaria, porque se entiende que la organización tendría que revelarle a la DIAN todos esos secretos que se manejan en las organizaciones. Por ejemplo, una empresa de transportes, bueno, y esto es un caso de la vida real, ¿no?
en una empresa de transportes especiales, el dueño de la compañía, ¿qué hacía? Digamos que y eso se puede considerar una incertidumbre fiscal. Entonces, ese dueño de esa compañía, ¿qué hacía? Él transportaba gratuitamente a varios familiares de él, a su mamá, a su papá, a sus abuelos, a las tías, a todos estos, los transportaba de forma gratuita desde, por ejemplo, desde Bucaramanga a Bogotá o desde Medellín a Bogotá. La ruta es lo de menos, los transportaba a ellos de forma gratuita. Cuando este tipo de situaciones salen a relucir en esta autoauditoría, eh, ¿qué se debe hacer? Pues digamos que ahí la, digamos que cuando esto se revela en esa auditoría que se está haciendo la misma empresa, eh, digamos que ahí lo que se hace es que la DIAN le indica a la gerencia de esa empresa que debe indicar cuánto valen cada uno de esos transportes y le indique la razón por la cual no cobró esos viajes y por esa razón tiene que determinar la proporcionalidad de gastos. ¿Qué son gastos? Los peajes, los pasajes, la gasolina, el gasto de llantas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para descontarlos de los costos y gastos que verdaderamente se deben deducir. Es decir, esos costos y gastos en los que la empresa incurrió al transportar a los familiares del gerente no tienen ningún tipo de relación de causalidad, ¿ok? Con el objeto social que está desempeñando la compañía. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, se supone que en la auditoría, eh, en esa auditoría propia que se realice cada organización, este tipo de situaciones son las que se deben detectar amparadas en esa CINIF 23 y se deben no solamente detectar, sino revelar en los estados financieros. Ahora bien, digamos que esto resulta muy complejo para que realmente las organizaciones realicen este tipo de revelaciones, pero nosotros como contadores o como revisores fiscales, dependiendo del rol en el que esté, eh, sí debemos recomendarle a la organización que realice ese tipo de auditorías, que dentro de ese proceso, pues en la medida de lo posible se identifiquen ese tipo de situaciones y de esa forma, pues podamos implementar un plan de mejora para evitar lo que se conoce como esas posiciones fiscales inciertas, ¿ok? Eh, ese caso de esa empresa fue muy sonado porque este gerente pues hacía ese tipo de cosas. Él traía a su familia, incurría en esos gastos y todo lo metía como gastos hacía parte de sus costos y gastos deducibles. Y cuando la DIAN se dio cuenta, pues le hizo el llamado de atención, al señor le tocó calcular esos gastos, calcular eso en lo que se incurrió desplazando a la familia, decirle, eso no lo reconozco como gastos deducibles, usted me ajusta los costos y gastos que me tiene como deducibles y me liquida de nuevo la declaración de renta, me paga la sanción y quedamos al día. ¿Ok? Es básicamente lo que hace la CINIF 23. Le dice, mire, calcúleme eso, determine cuáles son las posiciones fiscales inciertas y va haciendo una provisión de ese tipo de impuestos o de esas sanciones que se le van a venir. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que esas cosas no tienen razón de causalidad y es decir, lo está haciendo mal, por no decir que está evadiendo impuestos. Está eh, bajo la característica de inexactitud. ¿Ok? Entonces, esta CINIF 23 que vuelvo y digo, sonará muy feo al interior de la empresa, que me voy a hacer una autoauditoría para decirle a la DIAN, ay, sí, estoy cometiendo esto. Eso ningún gerente se lo va a aguantar, ningún gerente lo va a ver con buena cara. Pero nosotros sí tenemos que hacer esa observación, sí le tenemos que recomendar a la organización que como tal haga esa implementación de esa norma para evitar que este tipo de situaciones, es decir, para incumplir con ella y que esto también nos traiga una sanción y también por nosotros mismos como a nivel de profesionales salvaguardar nuestra responsabilidad porque le dijimos a ellos que lo tenían que hacer, que no lo hicieron, bueno, eso es otro tema, pero se cumplió y se deja evidencia
de que se hizo esa recomendación. Entonces, eso es bien importante. Ahora, digamos que esa CINIF 23, que es bien polémica, ¿sí? Esa CINIF 23 nos puede servir para no reconocer activos por impuesto diferido. ¿Por qué digo eso? Porque se generan unas incertidumbres respecto a la probabilidad de poder realmente compensar esas pérdidas a futuro. Y si me pongo a reconocerlas hoy, lo que estoy haciendo es reconocer un mayor valor de ese activo por impuesto diferido contra un ingreso. En este caso lo que estamos haciendo es repartiendo utilidades anticipadas en papel, ¿sí? Porque no la estamos entregando eso a nuestros socios, estamos haciéndolo en papel únicamente, y eso lo que hace es que infla las utilidades de manera innecesaria. Eso no implica que yo pues, vaya a tener que pagar impuestos como persona jurídica, ¿sí? Porque pues, digamos que eso lo puedo demostrar y no tengo que declarar sobre esas utilidades ficticias, pero le estoy trasladando la obligación al accionista, a los dueños de la empresa. Y a ellos sí les va a aparecer esa utilidad ahí dentro de su información contable, y sobre eso ellos cuando hagan su declaración de renta como persona natural van a tener que pagar impuestos sobre esa utilidad ficticia. ¿Por qué? Porque así la tengo yo reflejada en mi contabilidad. Entonces, a mí como persona jurídica no me afecta, pero a ellos como personas naturales les afecta. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bueno, aquí básicamente esto es la CINIF 23. Dice, cuando una entidad considerará por separado el tratamiento impositivo incierto. Entonces dice, una entidad determinará si considerar cada tratamiento impositivo incierto por separado o en conjunto con otro u otros tratamientos impositivos inciertos sobre la base del enfoque que mejor prediga la resolución de la incertidumbre. Para determinar el enfoque que mejor prediga la resolución de la incertidumbre, una entidad puede considerar, por ejemplo, A, cómo prepara su declaración de impuesto a las ganancias y sustenta los tratamientos impositivos, o B, la forma en que espera que la autoridad fiscal haga su inspección y resuelva las cuestiones que pueden surgir de esta. Párrafo 7. Si, aplicando el párrafo 6, una entidad considera más de un tratamiento conjunto incierto de los impuestos, la entidad interpretará las referencias a un tratamiento impositivo incierto en esa interpretación como que se refiere al grupo de tratamientos de los impuestos inciertos considerados conjuntamente. Entonces, muy polémica, su CINIF 23. Pero vuelvo y digo, les sirve mucho a las MIPYMES empezar a hacer este tipo de análisis con el propósito de empezar a evitar que eso se siga prolongando en el tiempo. ¿Ok? Tratar de detectar ese tipo de anomalías y corregirlas en el menor tiempo posible para evitar que eso se siga presentando, que sigamos heredando ese tipo de malas prácticas y que esto nos vaya a traer problemas a futuro. ¿Ok? Esto le pasa a todas las empresas. Mire, las empresas meten dentro de sus costos y gastos el mercado de la casa, el arriendo si es que paga arriendo, mete el gasto de la hipoteca, meten los servicios públicos de su casa, todo lo meten ahí. Que eso es lo que básicamente hace que todos esos costos y gastos se reconozcan, reduce la utilidad y por ende la empresa paga menos impuestos de lo que tiene que pagar. Que esa ha sido como una de las quejas del gobierno nacional frente al monto que están pagando, sobre todo las grandes empresas. ¿Okay? Pero es una dinámica que se viene presentando en Colombia desde hace muchísimo tiempo. Mala, sí, pero pues, corregirla no va a ser así como tan de la noche a la mañana. ¿Ok? Bueno, claro lo de la CINIF 23. Bueno, Sí, señor. ok, gracias. Entonces, aquí tenemos que hablar en el marco de esa CINIF 23 acerca de lo que es el artículo 779, inspección tributaria. ¿Qué es eso de inspección tributaria? ¿Cómo lo define el estatuto tributario y en qué ocasiones se da esa inspección tributaria? Dice, la administración podrá ordenar la práctica de inspección tributaria para verificar la exactitud de las declaraciones,
para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales. Entonces, mire que el segundo punto específicamente habla acerca de para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no. Entonces, va a mirar todo lo que usted sumó como costos y gastos en su declaración de renta, que fue lo que le permitió reducir el monto a pagar de su declaración, y en esa parte se va a centrar la autoridad tributaria. Con eso lo que hace es, bueno, cuéntame sus pecados. Muéstrame a ver en dónde reveló eso, porque lo tuvo que haber hecho en el estado de situación financiera. Muéstrame la revelación acerca de la CINIP 23. Recuerde que eso es obligatoriamente para grupo 1. ¿Ok? Para grupo 2 y 3 no es obligatorio. Eso ellos no lo tendrían que aplicar, pero es recomendable que lo hagan con el propósito de detectar esas malas prácticas y corregirlas de inmediato. ¿Ok? Se entiende por inspección tributaria un, un medio de prueba en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso que está siendo adelantado por la autoridad tributaria para verificar su existencia, para verificar sus características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar en la cual pueden decretarse todos los medios de pruebas autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales previa a la observancia de las ritualidades que les sean propias. La inspección tributaria se decretará mediante auto que se notificará por correo o personalmente, debiéndose en él indicar los hechos, materia de la prueba y los funcionarios comisionados para practicar esa inspección tributaria. Esa inspección o la inspección tributaria se iniciará una vez notificado el auto que la ordene. De ella se levantará un acta que contenga los hechos, las pruebas y los fundamentos en que se sustenta y la fecha de cierre de la investigación debiendo ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron. Cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación administrativa, el acta respectiva constituirá parte de la misma. Y el 782 nos indica acerca de lo que es la inspección contable. O sea, la 781, 779 es inspección tributaria, la 782 es inspección contable. Y dice, la administración contable podrá ordenar la práctica de la inspección contable al contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravables o no, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales. De la diligencia de la inspección contable se extenderá un acta de la cual deberá entregarse copia una vez cerrada y suscrita por los funcionarios visitadores y las partes intervinientes. Cuando alguna de las partes intervinientes se niega a firmarla, su omisión no afectará el valor probatorio de la diligencia. En todo caso, se dejará constancia en el acta, pero no le va a servir de nada. Se considera que los datos consignados en ella, en esa acta, están fielmente tomados de los libros, salvo que el contribuyente o responsable demuestre su inconformidad. Cuando de la práctica de la inspección contable se derive una actuación administrativa en contra del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante o de un tercero, el acta respectiva deberá formar parte de dicha actuación. Entonces, pues digamos que ahí lo que nos da a entender es que la DIAN está dotada de las herramientas, está dotada de las armas necesarias para poder recuperar esos dineros que aquellos contribuyentes que han hecho algo mal en sus declaraciones corrijan, paguen sanción y declaren lo que correctamente deben declarar. Entonces, pues digamos que esto le sirve, vuelvo y digo, la DIAN está, digamos que en una especie de cacería de brujas, en el sentido de que tiene que ir a buscar todos los recursos posibles para recaudar ese dinero, porque a eso se compromete la DIAN, a recaudar cierto monto de impuestos, y con base en eso, esas cifras se ingresan en el presupuesto general de la nación, y con eso hace cuentas el gobierno nacional para decir, ok, me va a entrar esa plática, entonces puedo hacer tales obras, puedo hacer aquello, lo otro, y así se toman decisiones, ¿ok? Bueno, aquí ya entonces hablando puntualmente de lo que es la planeación tributaria, hay que ver dos aspectos puntuales. El primero de ellos es
el tratamiento de los impuestos a las ganancias en las pymes, que aquí pues básicamente a través de la CINIF 23 lo que se hace es, más que un proceso de autoauditoría, es un proceso de optimización tributaria en las pymes. ¿Ok? Eso es lo que básicamente se busca con la aplicación de la CINIF 23 a las pymes. Y la CINIF 23 aplica desde el año 2020 incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. Hacia eso se enfoca. Aquí básicamente lo que invita a la CINIF 23 es a realizar una provisión de posiciones fiscales inciertas. Esto aplica para el grupo 1. Para el grupo 2 simplemente es como un proceso de optimización tributaria en esas pymes. Para los del grupo 1, todas las entidades deben realizar esa autoauditoría tributaria con la misma acidez con que la realizaría la DIAN, y luego de esa autoauditoría y de haber detectado esas posiciones fiscales inciertas, lo que dice es, ok, cree una provisión para esas posiciones financieras inciertas. Porque básicamente lo que le está diciendo la DIAN, como usted me tiene que revelar esas embarraditas que está haciendo, esas posiciones fiscales inciertas, como usted me las tiene que contar, pues yo directamente le voy a caer y le digo, papito, usted me declaró mal, usted no tuvo en cuenta esas posiciones fiscales inciertas, aquí me las debe liquidar, pagar lo que le falta por pagar y adicionarle la sanción. Entonces sale bien caro y es una jugadita de la DIAN dura, pero ahí está vigente. ¿Okay? Y en segunda instancia, nos dice que las pymes no están obligadas a aplicar la CINIF 23, pero deben realizar procesos de planeación tributaria. No es que sean procesos de planeación tributaria de carácter mandatorio por parte de la DIAN, no, no es eso lo que se quiere decir, pero sí se insiste en que las pymes, a través de este tipo de procesos de autoauditorías y donde se detectan ese tipo de situaciones fiscales inciertas, pues ahí básicamente lo que está haciendo es, se está anticipando y está haciendo planeación tributaria. ¿Por qué? Porque al anticiparse está evitando una sanción, evitando el pago de una sanción. Cuando se paga una sanción, básicamente la organización está perdiendo dinero. Pero si yo evito a través de un buen proceso de autoauditoría y de corrección, yo estoy evitando que ese tipo de sanciones se vayan a materializar en un futuro próximo. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estamos haciendo ahí. Por eso se llama un proceso de planeación tributaria para las pymes. ¿Ok? Ahora bien, ay, perdón. Digamos que aquí, frente a este tema, eh, digamos que toma, bueno, todo el tema de esas posiciones fiscales inciertas resulta ser muy importante o resulta ser clave, sobre todo para los procesos de cierres contables. Y vamos a ver que en algunos casos, esas políticas contables nos van a hacer pagar más impuestos, y, y a eso súmele que de pronto usted tiene en las políticas contables algunos de los elementos que vamos a ver en esta sesión y de pronto en la siguiente. Vamos a tener que realizar una serie de provisiones, vamos a tener que provisionar los impuestos que vamos a tener que pagar de más, y eso es lo que me dice la CINIF 23. ¿Sí? Ahora bien, tenemos claro que esta CINIF 23 la deben aplicar por las organizaciones que pertenecen al grupo 1, pero esto no quiere decir que las empresas que pertenecen al grupo 2, las pymes, no les vaya a servir este tipo de procesos. Por el contrario, a este grupo de empresas les sirve ¿para qué? Para realizar procesos de optimización tributaria de sus impuestos. Y eso lo hacen, digamos que a través de políticas contables. ¿Por qué? Porque la DIAN no hace distinción entre si usted pertenece al grupo 1 o si usted pertenece al grupo 2 en cuanto a los temas que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, lo primero que vamos a ver es el valor residual implica pagar más impuestos. Y usted me va a decir, ¿pero qué es el valor residual? Este man ya empezó con vainas ahí todas raras. No, fresco. El valor residual eh, es un porcentaje que se calcula para decir, cuando yo voy a depreciar un activo fijo, yo digo, ese activo me vale 100 millones de pesos, una maquinaria, me vale 100 millones de pesos.
y yo le calculo el valor residual para decir, ¿qué significa el valor residual? El valor en el cual yo pienso vender esa maquinaria cuando su vida útil finalice. Entonces, esta maquinaria está calculada, me costó 100 millones de pesos y está estimada que se va a depreciar en 10 años. Entonces, a esos 100 millones yo le calculo, qué sé yo, el 20% del valor residual, que ese es el valor en el cual yo aspiro vender la maquinaria cuando la vida útil finalice. Entonces, después de los 10 años digo, bueno, voy a vender esa maquinaria en 20 millones, ¿quién me la compra? Eso pasa mucho con los vehículos en las empresas de transporte, cuando dicen, mire, yo le voy a vender a los empleados estos carros que ya se les acabó su vida útil y se las doy bien barata. Eso es valor residual, ¿ok? Yo calculo eso y eso es un menor valor de mi depreciación, ¿ok? Eso como para arrancar y tenerlo en cuenta. Entonces, digamos que el tema de políticas contables vale la pena porque es que este valor residual está inmerso dentro de las políticas contables, específicamente en la política contable de depreciación de los activos fijos. ¿Okay? Bueno, no en la política contable de depreciación, sino en la política contable de activos fijos en la sección de la depreciación. Entonces, hablemos ahora sí puntualmente de lo que es el valor residual. Palabras más, palabras menos, ese valor residual me implica pagar más impuestos. Y aquí no importa si usted es del grupo 1 o grupo 2. ¿Por qué? Porque el artículo 131 del Estatuto Tributario indica que el valor residual de la NIF debe aplicarse también tributariamente, ¿sí? O sea, no es opcional, pero dependiendo de su política. Ahora bien, el problema con las políticas contables es que muchas, ¿qué se hizo? Se copiaron esas políticas contables. Entonces, suponga que usted es una empresa transportadora y usted copió a otra empresa transportadora que tenía las políticas contables ahí colgadas en internet, usted las cogió, las pegó acá y le cambió el nombre de la empresa y las dejó como su política contable. Eso se hizo muchísimas veces. O peor aún, ¿cómo hicieron las políticas? Cogieron la norma, por ejemplo, qué sé yo, la NIF 7, la de instrumentos financieros. Copiaron toda la norma y la convirtieron en una política contable. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, claro, si la política contable está mal, que son las bases de la política de ahí en adelante, pues de ahí para arriba todo va a salir mal. Eso no tiene ni pies ni cabeza, no tiene un buen asedero. Entonces, comienzan ese tipo de problemas. ¿Okay? Entonces, una política contable tiene que ser algo que la organización decida, ¿sí? Por ejemplo, mi organización decide si yo valoro o no valoro la propiedad, planta y equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que eso es opcional. Pero yo tengo que definir, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Y lo dejo estipulado en mi política contable, ¿ok? Yo decido si la voy a valorar. Eso me lo dice la NIF 16 en su párrafo 29 y la NIF para pymes en su párrafo 17-15. Entonces, básicamente con este valor residual tenemos lo siguiente. Para la planeación tributaria con base en las políticas contables, las entidades podrán establecer lo siguiente. Primero, que para bienes muebles no se fija valor residual porque es inmaterial. Para bienes muebles, ¿ok? Entonces, para los escritorios, para, mm, qué sé yo, los vehículos, etcétera, esos, digamos que al ser bienes muebles no se les calcula ese valor residual porque es algo inmaterial, ¿ok? ¿Qué es inmaterial? Que no tiene relevancia, que no es, sí, que no tiene la relevancia adecuada en la organización. Segunda instancia, para inmuebles no se fija valor residual porque no se tienen para la venta. Esto es como para decir por qué yo no debo dentro de mis políticas contables contemplar ese valor residual. ¿Por qué? Porque el valor residual me implica pagar más impuestos. Entonces lo que estamos haciendo acá es, mire, señor Diano, usted viene bravo a decirme que es que yo el no cálculo del valor residual para mí debe ser una posición fiscal incierta y la CINIF 23, la CINIF 23 dice que yo tengo que hacerme esa autoauditoría y debo recalcular y en mi declaración de renta y debo pagar una sanción. Y yo le digo, no, no, eso no es así, porque el valor residual yo lo tengo contemplado dentro de mis políticas contables
que para bienes muebles no se fija ese valor residual porque es inmaterial, ¿sí? Y para inmuebles, o sea, finca raíz, terrenos, etcétera, para inmuebles, bueno, los terrenos no se deprecian, pero bienes inmuebles, no se fija valor residual porque no se tienen para la venta. Entonces él me va a decir, ay, ¿cómo así? Y muéstrame a ver por qué no se tienen para la venta. No, porque yo no me dedico a vender eso. Así usted lo haga al final, así usted lo haga después. Pero ahí en ese momento uno dice, no, yo no los tengo para, yo no me dedico a vender eso. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí, en esto es en donde más pecado se comete. Imagínense que en mi época los profesores nos decían, mire, cuando usted va a crear una empresa, usted tiene que crear una empresa y meta de una vez dentro del objeto social, meta todo lo que crea que puede llegar a ser. Porque si usted hace algo que no está contemplado dentro de esa descripción del objeto social, usted no puede realizar esa actividad bajo el nombre de la empresa. Y ya empieza usted a tener problemas. Entonces se empieza a limitar en tema de negocios y empieza a perder posición en el mercado. Entonces, para evitar eso nos decían, meta ahí todo. Entonces, ¿usted a qué se dedica? No, yo voy a producir, fabricar, comercializar y distribuir productos precocidos congelados. Ah, bueno, listo. Y ponía eso en mi objeto social. O sea, ¿a qué me voy a dedicar como empresa? Y luego le decía, y además de eso, entonces voy a vender vehículos, voy a comprar carros, voy a comercializar con terrenos, voy a comprar lotes baldíos, y colocamos todo eso. Y teníamos toda una página de solo lo que era el objeto social de la compañía, porque ahí uno metía absolutamente todo tipo de actividades, porque las que no metía no podía hacer negocios en la empresa, amparándose en el desarrollo del objeto social de la empresa. Entonces, para evitar eso, se hacía esa vaina. Entonces, claro, usted va y pide un certificado de tradición y libertad de una empresa antiquísima y tiene un mamotreto así de objeto social, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo al inspector tributario, mire, si yo no estoy calculando el valor residual, porque para mis inmuebles, porque yo no me dedico a vender muebles, mi objeto social es producir, fabricar, comercializar y distribuir productos precocidos congelados. En ninguna parte dice que yo me dedicara a vender inmuebles. Y dice, ah, sí, muy vivo. Tráigame el certificado de existencia y representación legal. Lo trae y entre todo ese mamotreto que tenía de objeto social, dice comercializar bienes inmuebles dentro y fuera del territorio nacional. Le dice, pero mire, si aquí usted me dice que sí se va a dedicar a comercializar esos productos, bienes inmuebles, entonces usted me tiene que calcular el valor residual. Y ese valor residual me lo tiene que calcular desde tal fecha hasta ahora, recalculándome esas declaraciones de renta, pagándome la sanción, pagándome los impuestos de más, y de esa manera usted va a quedar al día. Entonces, imagínese el medio problema que eso le cuesta. Entonces, tarea 1. Primero revise el certificado de existencia y representación legal. ¿Ok? Luego que lo haya revisado y encuentre que esto lo puede aplicar, aplíquelo. Si ve que no, o tome una decisión, o si cambia el objeto social de la compañía, para lo cual esto lo va a poder aplicar, pero desde el momento en que cambie ese objeto social, antes no, porque eso no es retroactivo. Lo va a poder implementar y si no, entonces pues más bien dése la pela y empieza a provisionar ese tipo de situaciones para evitar que eso se siga presentando a futuro. ¿Ok? Y el tercero es que hay que establecer en los certificados de existencia y representación legal que los inmuebles no se pueden vender, aunque en algún momento usted los va a vender, porque usted tampoco va a tirar eso o lo va a dejar abandonado, ¿no? Si esto no se estipula, deberá establecerse el valor residual. ¿Ok? Entonces, mire la implicación que eso puede llegar a tener. ¿Listo? Bueno, volviendo al tema de lo que es el valor residual, es que sucede que muchas políticas contables simplemente hablan del valor residual, dicen que en la organización habrá un valor residual, ¿sí? Pero no dicen exactamente por qué hay valor residual. No lo tienen justificado, como que no está claro, como que lo vieron ahí en las normas y uy, toca implementarlo. Entonces, venga, hey, contador,
¿Qué es eso del valor residual? Ah, sí, eso es un porcentaje que se le descuenta al valor total del bien y se divide. Es que la fórmula de valor residual es así. Uy, esto sí queda horrible. Bueno, valor residual no es esto. Perdón, voy a colocarla acá. Esto es depreciación. Depreciación es igual al valor del activo, ¿sí? Por el valor residual sobre la vida útil. Eso es como se hace la depreciación. Entonces, si usted dice, ah, no, es que este valor residual está calculado en el 20% y vale 100 millones ese activo, entonces 100 millones por el 20% le da 20 millones menos, o sea, le da 80 millones el valor del activo. Sobre 80 es que va a empezar a hacer la declaración, la depreciación. Entonces está perdiendo, está dejando de depreciar 20 millones de pesos. ¿Y eso qué está haciendo? En últimas, lo que está haciendo es disminuyendo los gastos y si se disminuyen los gastos, ¿qué pasa? Que la utilidad se infla. Y como usted paga sobre utilidad, usted paga impuestos sobre la utilidad, ahí es en donde se descuadra. Entonces, pilas con esto, pero primero revise el certificado de existencia y representación legal. Ahora, si usted es grupo 1, si es grupo 2, pues no hay problema. Eh, Trate de ver si de pronto hay que hacer ese tipo de ajustes en algún momento, pero es mejor ir quitando eso de los certificados de existencia y representación legal porque eso nos trae son problemas a futuro. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, pues esto es un tema que muchas políticas contables simplemente hablan ahí acerca de lo que es el valor residual. Dicen que en la organización, pues, eh, debe haber un valor residual, pero no dicen exactamente por qué hay ese valor residual. Pero sucede que las mismas normas internacionales de información financiera dicen que en lo posible no le coloquen el valor residual, por ejemplo, a los bienes muebles, ¿sí? Veamos un ejemplo de por qué dice eso el estándar internacional. Dice, se compra un vehículo en 50 millones de pesos. Según las políticas contables, el valor residual corresponde al 20%. Ese es el valor residual. Ese cálculo aparece sin la realización de ningún estudio serio. O sea, a mí se me ocurrió, iba pasando el contador por ahí, se le ocurrió al man la cifra del 20%, eso por lo general se le pone el 20%. ¿De dónde calcula ese 20%? Es que esos son los pecados más grandes que hemos cometido a nivel de políticas contables. Hemos hecho cosas así, se me ocurrió, yo creo, yo pienso, a mí me parece, y eso está mal, porque ese tipo de cálculos yo los debo tener justificados. ¿Cómo le va a responder usted a un inspector tributario el día que llegue y le diga, ¿y de dónde el 20%? ¿Por qué el 20% y por qué no el 30%? Usted, no, es que así decía la política contable de la que me copié. ¿Sí? Hay que tener eso justificado, esto de partir de algo sólido, de un estudio que se realice al interior de la organización, que diga que estadísticamente las empresas del sector implementan un valor residual del 20%, porque tanto, la razón que se apreció estar justificado, ¿sí? Y creíble, ¿no? Porque es que yo también puedo documentar aquí un poco de basura y digo, sí, dependiendo de esto. Y me dice, pero si eso es falso o eso no tiene razón de ser, o me puede debatir eso. Entonces, pues yo voy a quedar mal. Me va a decir, si así está con el valor residual, imagínese de ahí para adelante. Entonces me van a investigar muchas cosas más. Entonces, esto hay que tenerlo bien justificado. 20%, ¿por qué 20%? Justifíquelo. Sí, mire, yo tengo aquí, dentro de esa política usted especifica el por qué calculó como valor residual el 20%. ¿De dónde lo sacó? ¿Qué estudio lo respalda? ¿Okay? Volviendo al ejercicio, dice, este cálculo aparece sin la realización de ningún estudio serio. Así las cosas, la base contable y fiscal para depreciar sería 50 millones menos el 20%. El 20% de 50 millones son 10 millones sobre 10 años. Entonces, 50 menos 10 da 40, 40 sobre 10 años me da 4 millones. Esto es lo que vendría a depreciar yo anualmente ese bien. Pero si yo no tuviera el valor residual, yo estaría depreciando aquí 5 millones.
¿sí? Por eso dice acá, en lugar de deducir 5 millones de gastos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo ese bendito valor residual ahí metido. ¿Por qué? Ah, no sé, es que así nos copiamos, o es que así se le ocurrió al contador de esa época y no nos dijo nunca nada. Ah, bueno, pues mira, ahí estamos pagando los platos rotos por eso. En este tipo de casos, el valor residual me está afectando el descuento de un mayor valor en gastos. Estoy pagando más impuestos debido a que estoy dejando de reconocer 1 millón de pesos cada año en mis gastos. ¿Por qué? Por ese bendito valor residual. Entonces, mire el impacto que eso tiene. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto, gracias. Veamos otro ejemplo del valor residual. Nos dice, se compra un inmueble el 15 de septiembre de 2020 por 4.500 millones de pesos. Y una revisión tributaria dice que su depreciación fiscal debe ser nula, pues el valor residual es el mismo costo. Entonces, me dice aquí, depreciación es igual al costo menos el valor residual sobre la vida útil del bien. Entonces, cambiando los términos por las cifras son, ¿cuánto me costó? 4.500 millones. Menos, me dice que el valor residual es el mismo costo, porque es lo que me está diciendo el inspector tributario. Esto me lo está diciendo el inspector tributario. Me dice que su depreciación fiscal debe ser nula porque el valor residual es el mismo costo. Entonces, 4.500 millones menos 4.500 millones me da cero. Y cero dividido 45 años. ¿Por qué 45 años? Ay, a mí se me olvida el artículo del estatuto tributario. Esperen, ahí lo buscamos. Porque eso es importante. ¿Ok? Artículo 137. Entonces, es que me gusta, siempre procuren utilizar esta página Secretaría General del Senado. Entonces dice, espérenme, aquí artículo 140, pero voy a buscar aquí el 137. Ay, carajo, ¿qué se hizo? Entonces aquí dice el artículo 137. Artículo modificado por el artículo 82 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, la tasa por depreciación a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable, siempre que no exceda las tasas máximas determinadas por el Gobierno Nacional. Es decir, esas tasas que aparecen aquí en el Estatuto Tributario. Parágrafo 1. El Gobierno Nacional reglamentará las tasas máximas de depreciación, las cuales oscilarán entre el 2,2, el 2,22% y el 33%. En ausencia de dicho reglamento, se aplicarán las siguientes tasas anuales sobre la base para calcular la depreciación. Entonces me dicen, construcciones y edificaciones, el 2,22%. Acueducto, planta y redes, 2,5%. Vías de comunicación, 2,5%. Flota y equipo aéreo, 3,33%. Flota y equipo férreo, 5%. Flota y equipo fluvial, 6,67%. Armamento y equipo de vigilancia 10%, equipo eléctrico 10%, flota y equipo de transporte terrestre 10%, maquinaria y equipos 10%, muebles y enseres 10%, equipo médico y científico 12,5%, envases, empaques y herramientas 20%, equipos de cómputo 20%, redes de procesamiento de datos 20%, equipos de comunicación 20%. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementario, la vida útil es el periodo durante el cual se espera que el activo brinde beneficios económicos futuros al contribuyente, por lo cual la tasa de depreciación fiscal no necesariamente coincidirá con la tasa de depreciación contable.
Es decir, usted puede tener una depreciación contable y otra tasa de depreciación tributaria. ¿Cuál es el problema? Que cuando usted va a hacer la conciliación fiscal, a usted le toca ceñirse a estas tasas, ¿ok? Entonces, pues digamos que aquí lo que me dice básicamente el estatuto aquí es, mire, usted puede cobrar, digamos que este 2.22, construcciones y edificaciones, equivale a 45 años. Entonces, si usted deprecia a 60 años, usted lo que me está diciendo es que está depreciando a un menor valor, entonces no me afecta. Pero si usted deprecia, qué sé yo, no a 45 años, sino a 40 años, ahí sí yo como autoridad tributaria le digo, te calmas, no te me aceleres, no me vas a cobrar, no me vas a depreciar a un menor tiempo del que yo estoy diciendo en el estatuto tributario. O sea, ¿de dónde 40 años? ¿Por qué 40 años? ¿Cómo se le ocurre? Entonces le van a empezar a preguntar, bueno, dígame sobre qué soporte científico o sobre cuál estudio usted se está basando para decirme que me va a depreciar las construcciones y edificaciones a 40 años cuando yo le estoy diciendo que lo mínimo es 45. ¿Ok? Si usted deprecia a mayor tiempo, no me interesa, porque eso me baja el porcentaje. ¿Sí? Pero si usted me deprecia a menor tiempo, ahí ya tenemos problemas. Entonces, hay que estar muy vigilantes de estas tarifas y evitar que eso nos vaya a pasar. ¿Ok? Artículo 137 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Ahora sí volvamos a nuestra presentación. Me toca dejar de compartir, ya comparto. Listo, entonces aquí básicamente, bueno, entonces estábamos diciendo que la depreciación es igual al costo menos el valor residual sobre la vida útil. Entonces, 4.500 millones menos 4.500 millones sobre 45 años, eso da cero. ¿Por qué? Porque cero dividido sobre cualquier número va a dar siempre cero. Entonces, eso es lo que me dice el inspector tributario. ¿Ok? Ahora, esto corresponde a un caso de la vida real en donde el auditor tributario de la DIAN le argumenta a la empresa que no podía depreciar que no podía depreciar el bien inmueble el año inmediatamente anterior, porque en el caso de los inmuebles y a criterio de ese auditor de la DIAN, el valor de los inmuebles es prácticamente el valor residual, es decir, el valor residual es el mismo valor de costo y esto tiene su razón, ya que el valor residual o cuota de salvamento o de rescate es el valor que me darían si yo como empresa lo fuera a vender hoy. ¿Ok? Este tipo de criterios que utiliza la DIAN se vuelve algo de alcance general y debemos tener mucho cuidado ya que en caso de ser grupo 1, la CINIF 23 me indica que debo provisionar lo que la DIAN nos va a cobrar si nosotros no aplicamos ese mismo criterio. Entonces nos estamos metiéndose en un problema con eso. ¿Ok? Entonces, para este tipo de casos se puede implementar las siguientes estrategias de planeación tributaria con las políticas contables y consiste en señalar dentro de las políticas contables lo siguiente. Entonces, lo primero es, no se tiene valor residual para bienes inmuebles. O sea, lo primero que hay que colocar dentro de la política contable. No se tiene valor residual para bienes inmuebles porque es inmaterial. Y lo remite uno a la NIC 16.53. ¿Qué es eso de la materialidad? Digamos que la materialidad es un principio contable, ¿sí? Y ese principio de materialidad, digamos que se refiere al, al valor o al interés que pueda tener un evento o que pueda tener un objeto dentro de la compañía, ¿ok? En ese ámbito de la contabilidad, eh, digamos que se debe reconocer y se debe presentar los hechos económicos según su importancia relativa. Mm, digamos que un acontecimiento económico eh, es, goza de una relevancia o termina siendo importante o termina siendo relevante ese acontecimiento económico al interior de la empresa si por sí mismo
puede hacer cambiar de opinión a un individuo sensato, ¿sí? Eso hacia allá va orientado al principio de materialidad. Ahora, la importancia de la materialidad o la importancia relativa indica que la observación y la presentación de los hechos económicos debe hacerse según su importancia correspondiente. En ese orden de ideas, digamos que un hecho económico es material cuando debido a su origen o debido al monto, debido a su valor, su entendimiento o su desentendimiento, tomando en cuenta los contextos que lo rodean, pueden incrementar las decisiones económicas de esos consumidores de la información financiera de la empresa. Por ejemplo, al momento de elaborar los estados financieros, la materialidad se debe fijar con relación al activo total o con relación al activo corriente o con relación al pasivo total o con relación al pasivo corriente o con relación al capital de trabajo, los resultados del ejercicio o al patrimonio según corresponda. Entonces, lo que tiene importancia relativa para un elemento comercial puede no tenerla para otra, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, la importancia relativa o la materialidad de un rubro del balance o del estado de situación financiera puede depender no solo de su cuantía, sino también de su origen. Es decir, se puede determinar que una cosa o que un objeto tiene importancia relativa sí, solo si existe la posibilidad sensata de que el conocimiento que se tenga de ella haya de mediar en las decisiones de los individuos juiciosos que usan esos estados financieros. ¿Okay? Eso es la materialidad. Mire, ¿qué es, qué es inmaterial a nivel de activos? Bueno, parte del hecho de lo que es un activo. Un activo es todo aquello que yo voy a utilizar para desarrollar mi objeto social. ¿Sí? Usted puede decir, ah, no, las cosedoras, yo tengo que comprar, es que sin cosedoras no puedo coser los documentos que le tengo que mandar al jefe para que él firme. Entonces, esa cosedora hace parte del objeto social que estamos desarrollando en la empresa. Podrá decir, bueno, sí, de pronto, ¿sí? Pero yo dentro de mi política contable digo, activo fijo es todo bien que se utiliza en el desarrollo del objeto social de la compañía y además todo activo que cumpla, y es todo activo fijo que cumpla con la condición de materialidad que está evaluada en todo activo que valga más de 2 millones de pesos. ¿Sí? Todo aquello que valga más de 2 millones de pesos, yo lo contemplo como un activo fijo, porque cumple la condición que yo he estipulado en mi política contable. Ahora, usted mira, ah, pero entonces la cocedora, no, la cocedora no aplica porque una cocedora, ¿cuánto vale? 50.000 pesos. Entonces, 50.000 pesos no cumple con el valor que yo estoy estipulando en mi política contable, en donde estoy diciendo que es un activo fijo es todo aquello que cumple el desarrollo del objeto social. Usted me dice, ah, pero la cocedora lo cumple. Ok, listo, pero no cumple el valor, no cumple con los 2 millones de pesos que he establecido como valor base para determinar lo que es un activo fijo. Si no, yo termino metiendo ahí los butacos, cuánta cosa se le ocurra que pueda haber en una organización. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Segundo, no se tiene valor residual para inmuebles porque no se tienen para la venta. Eso es una diferencia de criterio fiscal. O sea, esto siempre nos lo van a pelear los auditores fiscales. ¿Ok? Ahora, digo eso, que no se tiene valor residual para inmuebles porque no se tiene para la venta. Y esto es así porque al menos vamos a entrar en una diferencia de criterio con la DIAN. Cosa que, ay, perdón, cosa que digamos que eh, no es sancionable. O sea, por entrar en discusión o por entrar en debates con la DIAN, pues no significa eso que me van a sancionar. Estamos afinando un criterio. Y por lo menos eso me va a dar un respiro frente al auditor fiscal quien me está argumentando que sí debería tener un valor residual y ahí le podemos contraargumentar que es un bien que no lo tenemos para la venta porque si estudiamos con detenimiento el valor residual, no es que se contabilice, sino que se resta del costo o de la base de depreciación de ese activo con el objeto de que de poder reducir la ganancia ocasional en la venta. Eso es básicamente. Ahora, si hiciéramos un ejercicio de depreciación con y sin valor residual,
vamos a encontrar que si colocamos un alto valor residual, es que vamos a reducir el gasto de depreciación de manera que si llegamos a vender el activo, pues la depreciación acumulada va a llegar a ser prácticamente nula. Y eso afecta o reduce lo que es la ganancia ocasional, porque la ganancia ocasional en la venta de un activo se genera es porque el activo está totalmente o muy depreciado o totalmente depreciado al momento de la venta. Pero sucede que el inconveniente es que yo como organización adquiero un inmueble para desarrollar mi objeto social y no para vender ese bien inmueble, ¿sí? En otras palabras, ¿para qué me van a poner como organización a adelantar la ganancia? Porque el hecho de establecer un valor residual es aumentar o adelantar o anticipar las ganancias fiscales y pagar impuestos por ello. Entonces no tiene ninguna razón de hacer eso. ¿Listo? Y por último, cambiar el certificado de existencia y representación legal. No decir que se pueden vender los inmuebles, aunque en la práctica puede hacerse. Pues los auditores tributarios toman esto para decir que sí debe tener entonces un valor residual. ¿Ok? Muchos abogados tributaristas recomiendan cambiar ese certificado de existencia y representación legal, que precisamente pues no decir que se pueden vender los inmuebles, aunque pues se pueden vender, eh, y digamos que eso se hace es porque pues, los auditores tributarios nos van a pelear siempre porque, como ahí dice, entonces usted tiene que calcular el valor residual. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en eso? Le estamos dando papaya a esos auditores tributarios y nos van a poner a corregir las declaraciones de renta. Entonces, aquí básicamente el secreto está es en no dejar expreso que se pueden vender los inmuebles, ya que esto pues, nos obliga a establecer, si eso aparece ahí dentro del certificado de existencia y representación legal, nos obliga a establecer el valor residual dentro de esos activos, ¿ok? Si no hace estos cambios o si no unifica el tratamiento, pues debe provisionar la probable revisión de la DIAN, según lo que dice la CINIF 23, que fue adoptada por el decreto 2270 del año 2019. Y aquí ya, para cerrar este punto, digamos que el artículo 131 aplica también a pymes, aunque para las pymes este grupo no es necesario provisionar, pero sí lo hace con fines de realizar planeación tributaria. Es decir, evitar esos problemas, implementar correctivos para que más adelante no tenga que pagar sanciones. ¿Ok? Eso como para dejarlo claro. Ahora, ya hablamos acerca del valor residual, que era el primer ítem. Ahora hablemos el segundo, que es separación de terrenos y edificios. ¿Ok? Mm, Aquí digamos que en las políticas contables tengo que especificar muy bien cómo se van a separar los terrenos y los edificios, porque siempre ha pasado algo que es terriblemente malo, y es que usted compra un apartamento y el apartamento le dice, sí, muy bonito, su apartamento le vale 350 millones de pesos. Bueno, perfecto. Pero no le dicen, o sea, eso es lo que le están diciendo, lo que vale el apartamento completo con terreno y todo. ¿Qué es lo que pasa? Que es que los terrenos no se deprecian. Y si usted tiene el apartamento, bueno, no hablemos del apartamento, hablemos de una bodega. Le costó 1.000 millones de pesos. Y esa bodega está sobre un terreno, pero dentro de esos 1.000 millones está contemplado el terreno. Entonces usted lo que tiene que hacer es separar el valor del terreno del valor de la edificación y depreciar solo el de la edificación. Este se queda quieto, ¿ok? Pero entonces usted dirá, ¿y cómo hago eso? Bueno, ese es el meollo del asunto. Entonces, básicamente, aquí tenemos una empresa compró un activo en el año 2008 y en el estado de situación financiera de apertura, o sea, ese estado que se utilizó para pasarnos al estándar internacional, en el ESFA no separó terrenos y edificios, ¿sí? La DIAN lo está requiriendo porque viene depreciando los terrenos agrupados con el edificio. Imagine este error. Para corroborar que nuestras políticas contables están bien elaboradas, estas deben cumplir con la lista 800.600 o la 800.600, como le dicen, de la taxonomía XBRL. Algunas son la 110.000, que habla acerca de lo que es la información general sobre estados financieros,
la taxonomía 210.000, que habla acerca del estado de situación financiera, la taxonomía 510.000, que habla del estado de flujos de efectivo por el método directo, la 520.000, que habla del estado de flujos de efectivo por el método indirecto, la 610.000, que habla del estado de cambios en el patrimonio, la 800-600, que habla acerca de las notas, las listas de políticas contables, ¿sí? Y la 810.000, que habla acerca de las notas y todo lo que tiene que ver con la información de la entidad y declaración de cumplimiento con las medidas. Entonces, básicamente aquí, digamos que, volviendo al ejemplo, una empresa compró un activo en el año 2008 y en el ESPA no separó los terrenos de los edificios. ¿Ok? Entonces, básicamente ahí la DIAN lo está requiriendo porque viene depreciando sus terrenos junto con la edificación. En ese orden de ideas, eh, ¿qué debería decir mi política contable frente a este tipo de casos? Pues aquí vale la pena mencionar este, esta taxonomía XBRL, que es básicamente una taxonomía que me permite, con el ánimo de evitar problemas a futuro, validar mis políticas contables. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante porque, pues digamos que se ha encontrado que muchas empresas arrancan con problemas desde las políticas contables. Por lo que les decía, las copiaron o fusilaron la norma y la volvieron una política contable, es decir, se cometieron todos los tipos de errores habidos y por haber. Hasta ahora es que se está viniendo a medio entender lo que debían ser unas políticas contables y eso implica pues realizar esos cambios con todo lo que implica el cambio de una política contable, que ya de por sí es un resto. Pero bueno, entonces básicamente eso es lo que se les recomienda, que por favor hagan uso de esta taxonomía XBRL, la 800-600, para validar ese listado de políticas contables. ¿Ok? Cerrando de paréntesis, entonces, digamos que al igual que las NIF plenas, eh, las NIF para las pymes también tienen su propia taxonomía, la cual ha venido modificando, ha sido modificada para atender los requerimientos de ese estándar. Y sucede que el universo de informes del estándar XBRL, organizado por las NIF, puede ser una herramienta que contribuya a la estructuración del proceso de implementación. Entonces, como les digo, pues aquí están estas taxonomías que les puede servir como guía para validar lo que se ha hecho al interior de la organización. Entonces, básicamente, si yo comparo mis políticas contables con esa lista, la 800-600 de la taxonomía XBRL, y estas no cumplen, pues eso significa que mis políticas no están bien elaboradas y me van a hacer que pagar más impuestos. Y obviamente exponiéndome también a una serie de sanciones. Entonces, me toca tener mucho cuidado con esas políticas contables y primero validarlas, ¿ok? En segunda instancia, entonces el ejemplo me dice, una empresa compra un inmueble en 1.000 millones en una copropiedad comercial y su coeficiente es 5%, que debería reclasificar a terrenos y solo depreciar 955 millones, pero esto debería especificarse en las políticas contables. ¿Ok? Y por último, otras formas de separar es por avalúos externos o internos. Es decir, eh, sucede que cuando compramos un bien inmueble, en las escrituras nunca nos separan el valor del edificio del valor del terreno. Eso nunca viene separado. Pero contablemente sí lo debemos separar y lo debemos registrar de esa forma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, depreciamos los terrenos y ahí estamos cometiendo un pecado inmenso ante la DIAN. ¿Ok? Ahora, hablando de estrategias de planeación y puntualmente de planeación tributaria, podríamos contemplar que el valor del edificio se incrementa con las mejoras que se le realicen a ese mismo edificio. Eso podría llegar a pasar y eso pues me revaloriza o me repotencia la edificación. Pero lo más importante es separar en esa política contable, tener perfectamente claro cuál va a ser el coeficiente con el que yo voy a calcular el terreno y cuál la edificación. ¿Ok?
Se pagan impuestos si la vida útil NIF es más larga que la fiscal. Este es el tercer ítem de la presentación del contenido. Entonces, básicamente, aquí lo que queremos decir es que, digamos que este tipo de situaciones que tenemos ahí en la diapositiva, se da básicamente porque no hay concordancia entre la vida útil fiscal, que mostrábamos en el artículo 137, y la vida útil NIF, ¿ok? Y para colmo de males, si la vida útil NIF es más larga que la fiscal, voy a terminar pagando más impuestos. Y con la entrada en vigencia de la CINIF 23, pues voy a tener que empezar a provisionar el pago de ese impuesto si no empiezo a unificar la vida útil. Entonces veamos unos ejemplos. Entonces tenemos acá, la compañía adquiere una máquina cuyo costo asciende a 1.000 millones de pesos y se deprecia a 10 años fiscalmente, generando un gasto de 100 millones de pesos. Por otra parte, la vida útil NIF muestra una realidad económica de 20 años, generando un gasto de solo 50 millones de pesos. ¿Okay? La incertidumbre tributaria se genera en las interpretaciones de la DIAN que no le reconocerán la diferencia en la depreciación, ya que el artículo 137 del Estatuto Tributario señala que la vida útil fiscal es la misma que la establecida en sus políticas contables. Los límites del mismo artículo solo aplican si el gasto por depreciación NIF fuera mayor al fiscal. Entonces, vida útil fiscal, 10 años, sería los 1.000 millones que me costó sobre los 10 años, eso me da un gasto de 100 millones. 10 años, que esto es lo que tenemos trazado por política pública según el Estatuto Tributario en su artículo 137. Pero yo en mi contabilidad digo que esa maquinaria no la voy a depreciar a 10 años, sino que la voy a depreciar a 20 años. Entonces tengo los 1.000 millones, sobre los 20 años me da 50 millones. Esa es mi política contable. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? 50 millones negativo en mi contra en la organización. ¿Sí? O sea, si yo le pongo una mayor vida útil de la que está reflejada en el artículo 137, me va a pasar esto. Voy a estar perdiendo plata. ¿Ok? Precisamente porque estoy colocándole una vida útil muchísimo más larga y entre más larga se me reduce el valor que voy a depreciar. ¿Ok? Entonces hay que tener presente eso para evitar ese tipo de situaciones. La otra diapositiva nos indica que los socios pagan más impuestos en este escenario. ¿Por qué? Porque tiene unos ingresos supuestos, pongámosle de 500 millones, tanto en lo NIF como en lo fiscal, 500 millones, se le va a reportar como ingresos. Tiene unos gastos de depreciación, según NIF, de 50, pero fiscalmente de 100. Entonces aquí ya hay una diferencia de menos 50 millones en mi contra. Totales, entonces esto me da 450 versus 400 millones que tengo en lo fiscal. Diferencia, 50 millones. El impuesto de renta lo hicimos con una tarifa del 32%, me da 32% de 450, 144 millones. De lo fiscal, me da 400 millones por el 32%, me da 128 millones. ¿Ok? Entonces, básicamente me queda una utilidad después de impuestos de 306 millones, según NIF, y de 272 millones según lo fiscal. Es decir, sigo teniendo esa diferencia de 50 millones de pesos. ¿Ok? Y eso, pues, me termina perjudicando. Entonces, los 50 millones son grabados ¿en quién? En cabeza del socio o persona natural con la tarifa del numeral 2 del artículo 242 y deben ir a la subcédula 2 de la cédula de dividendos según el numeral 2 del artículo 343 del Estatuto Tributario Nacional. Entonces, pues hay que tener mucha precaución porque esto nos termina pasando factura más adelante y termina jugándonos en contra no solamente nosotros como empresa, sino también perjudicando directamente a nuestros socios. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo entrever que tenemos ahí una depreciación mucho más bajita
en nuestra organización y eso supuestamente le está incrementando la utilidad, porque a menor depreciación, mayor utilidad. ¿Ok? Y cuando hay mayor utilidad, pues yo tengo que pagar más impuestos. Pero también se deduce que a cada socio se le va a pagar más dividendos por la inversión que ellos hicieron. ¿Ok? Aquí, la DIAN puede negarle la mayor depreciación, o sea, los 250 millones, porque su vida útil NIF es mayor a la del artículo 137. Debe unificar la vida útil contable y fiscal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el órgano tributario se basó en estudios de mercado para establecer esas vidas útiles y no se tiene un estudio propio, ¿sí? Entonces, pues, ¿a razón de que yo me voy a inventar que entonces los bienes inmuebles se deprecian a 60 años si no tengo un estudio? De pronto habrán por ahí unas tarifas a nivel de la norma contable, pero como lo contable no se habla con lo tributario, que ese es el problema en Colombia. Entonces, pues digamos que vamos a empezar a tener problemas y tener que empezar a justificar situaciones, ¿ok? Una máquina puede durar más de 10 años, pero con repotenciación, que se registra como otro activo. Si se acaba la vida útil y se sigue usando, podría valorarlo y no depreciar el avalúo. Esto está contemplado dentro de la NIC 16.79b y 39 y NIF PYME 1715. Cuarto, hay que usar el criterio de la prudencia y unificar si no cotiza en bolsa. Si cotiza en bolsa, puede utilizar la tarifa que a bien tenga, pero que no sea inferior a lo que está estipulado en el artículo 137, pero si cotiza en bolsa. Usar el criterio de prudencia y unificar si no cotiza en bolsa. Quinto, diferencia es inmaterial si establece rangos de vida útil. Por ejemplo, que sus vehículos se deprecian entre 8 y 12 años. Es una forma como de hacerle trampa al sistema. Y la otra, el cuarto ítem, es tener propiedades de inversión a valor razonable implica que el socio pague más impuestos. Y esto lo tenemos que evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque el socio es el que está aportando el dinero para que nuestra empresa pueda desarrollar su objeto social. Y esto, pues digamos que no es tan chévere decirle a un socio, ay, mire, es que usted ahora va a tener que pagar más por su declaración de renta porque eh, yo estoy teniendo unos ingresos, unas utilidades supuestas, cuando en realidad esto no es, ¿ok? Entonces habrá que tener mucha precaución con eso. Pero este lo vemos la próxima sesión. Ahí hablaremos de los diferentes escenarios que se pueden presentar para este tipo de casos. Un pequeño ejemplo sobre eso. Hablaremos acerca de las estimaciones contables y aquí más o menos cómo sería la conciliación fiscal dependiendo de este tipo de casos y unas conclusiones referentes a ese tema. Y luego hablaremos de lo que es la política de reconocimiento de valoración de inversiones para reducir los impuestos del socio. Lo vemos desde un ejemplo. Y luego viene el ejercicio del efecto contable y tributario de la depreciación de activos no usados por temas de pandemia. Que esto fue un gran problema que tuvieron muchas empresas en su interior debido a que tenían malas políticas contables para el tema de la depreciación de activos. Y pues como en esa época, digamos que los activos estaban quietos, ¿sí? No se estaban utilizando, o por lo menos no se estaban utilizando al 100%. Entonces, eso hizo que el nivel de gasto se inflara con todos los otros costos y gastos fijos que tenían las empresas, pues llevó a que muchas de esas empresas tuvieran que incumplir su hipótesis de negocio en marcha. ¿Ok? Entonces, de eso hablaremos. Y listo.
Entonces ahí, pues básicamente lo veremos tanto desde la parte teórica como desde la parte práctica, pero haciendo énfasis en muchos aspectos que pues vale la pena contemplar para este tipo de situaciones, ¿ok? Todo con sus ejemplos y explicaciones para que lo puedan comprender de una mejor manera. ¿Listo? No sé si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud frente al tema que hemos desarrollado el día de hoy. Creo que no, profe. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia y pues nos vemos dentro de 8 días, ¿les parece? Vale, profesor, muchas Listo, gracias. profe. No, a ustedes. Muchas gracias, cuídense y estamos en contacto. Vale, sí, señor. Feliz noche. Chao, que estén bien.